o sea, sí hay respeto al género, pues, en ¿Sí? ese aspecto. Pero en otros están, a ver, en uno saliste alta y en otro saliste bajita, ¿verdad? Pues no, apenas iba en lo del género. Ya, ya. Ah, bueno, entonces ya que veas, nosotros vas a decir, oye, No, gracias. si la mayoría, si la mayoría te salió bueno, si la mayoría te salió bueno, felicidades, estás en un trabajo que respeta mucho al personal en un buen clima laboral. Si la mayoría te salió malo, o tienes un clima laboral de la patada, o no te sientes a gusto ahí. También. Sí, pero si salió bueno la mayoría, significa que o te gusta el clima laboral o estás muy contenta ahí. Sí. Muy bien. Y lo que salga, pues ya te sale como o una piedra que te avienta a la cara, o como un ramo de rosas que te avienta a la cara, ¿no? Sí. Entonces, felicidades, qué bueno que lo estás haciendo. Y de ahí me derivo a la siguiente lámina y directamente, esta hace un cambio brusco, porque sale también la línea de la tarea 2 al mismo tiempo. O sea, porque el clima laboral es una de las eras de la evolución del recurso humano conforme lo manejamos en la lámina, ¿sí? La otra era es, por ejemplo, ya la última era, pues ya ahora sí es el surgimiento de las áreas administrativas del recurso humano. En esa época todavía es recurso humano. Justo después hubo una transición a capital humano, que es un poco diferente. No sé si se quieran aventurar, no lo puse en las láminas, no hay respuestas que diga, ay, mal. No, simplemente díganme. ¿Qué creen cuál sea la diferencia entre capital humano y recurso humano? Los capital humanos que somos nosotros las personas. ¿Y recurso humano? También. También. Yo creo que es como el concepto, la forma de pensar, ¿no? Porque, por ejemplo, un recurso humano para mí es algo más de la empresa, o sea, nos toman como algo intangible. Y el capital humano le dan más valor al personal. Buenísimo. Al talento humano, no sé. Ese no sé si lo quitas, es exacto. O sea, en este caso, el recurso humano fue antes y después hubo teóricos que dijeron, no se llama recurso humano y se llama capital humano. Y en la palabrita viene la diferencia brutal de cómo ves a tu personal, en donde un recurso humano es código de barras de la empresa. Dime, Luis. Algo que se puede desechar como recurso. Y en capital Algo es algo así. que realmente lo necesitas o lo ocupas. Así va. Entonces, exactamente, o sea, en uno eres el código de barras, te ponen código de barras si eres parte del inventario, y en el otro eres algo que, pues, eres parte de. De hecho, la siguiente semana, en poco, porque hay mucho que ver, vamos a hablar un poquito de teóricos del capital humano, y en los teóricos dicen, como tú dices, o sea, en el recurso humano es, yo te contrato para que tú me hagas algo que yo te digo que hagas. Eso es recurso humano. Y en capital humano va más en, yo te contrato porque creo en tus habilidades e informaciones que me van a abonar a que cambies ciertas cosas de este lugar. El más enfoque es, enfocado. No, el enfoque es diferente más bien. O sea, en decir, ¿sabes qué? Uno es en, tú me vas a hacer lo que yo te diga. Y en el otro es más enfocado a, tú me vas a abonar con tu experiencia cómo cambiar el rumbo de las cosas que tenemos aquí. De hecho, hay un cuate que es medio farsantillo en cómo se ve, pero me gustó una vez un video que hizo, y está muy famoso en YouTube ahorita, en Facebook también en YouTube, que se llama Carlos 4S, que empezó a decir este cuate, y me encantó, que dice, yo no contrato gente más burra que yo. O sea, yo contrato gente más inteligente que yo. Al final del camino, pues si tú estás pagando por algo,
pues paga por gente más capaz que tú, Sí. que te lleve un nuevo rumbo las situaciones. Y entonces se vuelven tus consejeros, se vuelven, empiezas a aprender de ellos ciertas cosas y me dirás, oye, suena muy romántico, pero pues si son esas personas tan inteligentes, ¿por qué demonios yo soy el que estoy poniendo la empresa y ellos no? Bueno, muchas razones. Puede ser que no tengas capital, que sea muy inteligente, pero muy pobre de inicio, disculpen que lo sea, pero hay mucha gente que sin dinero no lo hace. 2, tal vez tiene un miedo terrible de hacerlo y en ese miedo terrible de hacerlo te hace la empresa, ¿sí? La levanta. Te la levanta, pero pues porque sabe que no es suya. Y vaya, 3, no sé si ya se me olvidó el 3, pero vaya, con esas 2 es más que suficiente, ¿sí? Para decir, ¿sabes qué? Contrato a alguien más capaz que yo en cierto tema. Por ejemplo, de contabilidad, si yo hablo de asuntos contables y todo, cuando ustedes acaben, o yo creo que desde ahorita, yo me siento más incapaz que ustedes. Y es una manera de decir, oye, yo soy bueno en ciertos temas, pero estas personas son, o un contador tal vez es mejor en su tema. Y pues contrato a alguien que me oriente. ¿Sí? Sí. ¿Para qué contratar a alguien que yo le diga qué poner? ¿Qué hacer? Pues, al final estoy haciendo la chamba yo y pagando por eso. Exacto. ¿Sí? Y parece algo muy básico, pero ¿cuántos gerentes no hacen esto? Y los ves trabajando 20 horas al día, 21 horas al día por hacer la chamba de todos. Ah, sí. Sí. Eso me tocaba, me pasaba a mí en el Oxxo. ¿Cómo? Cuéntame, Ángela. Lo que pasa que a mí me decían delega, pero yo sentía que al delegar no hacían las cosas como yo quería. Ya. Y Bueno. ojo, esa situación de control, perdón que te lo diga, no sé si eso fue lo que te tronó en el Oxxo. Exactamente, sí. Porque después repercutió en algún estrés que derivó en alguna pequeña enfermedad que después dijiste ya no más, ¿no? Sí, ya no, o sea, era mucha pérdida y pues no. Exactamente. Como a veces suena fácil, ¿verdad? Pero soltar el control a veces no está tan chido, ¿verdad? No, Ajá. así Pues, es. Pero es que tip. también depende. Ajá. ¿Depende de qué? No, me refiero a que también depende mucho cómo seas para mandar, porque muchas veces cuando dices, hey, hazlo porque lo haces, porque yo quiero que lo hagas, es muy diferente, porque yo fui supervisora y la verdad, yo me ponía con ellas a cierto punto, no es decir, te voy a ayudar, pero no lo voy a hacer yo, lo vas a hacer tú, nada más te voy a explicar cómo lo vas a hacer. Y siempre decían que la manera que les decía era como que más suave, decir, lo hacían porque no lo notaban como, no lo miraban como que yo les estoy mandando así, hey, hazlo porque yo te estoy diciendo, ¿no? Porque soy tu supervisora. No, a diferencia de mi otra supervisora de que no querían trabajar con ella, es que nos manda y nos dice, o sea, todos somos empleados, yo lo sé, pero tenemos diferentes cargos. A mí me van a pedir cuentas por lo que ustedes hacen. Entonces, sabía llevar con ellas el control, por todas querían trabajar conmigo, pero yo no puedo tenerlas a todas. Sí, Pero, claro. pero era diferente y siempre me decían eso, es que tú sí nos mandas porque nos estás diciendo algo, pero es muy diferente tu tono de voz y cómo nos lo pides a cómo nos lo pide la otra. Entonces, eso era... Un punto importante. Yo creo que en los liderazgos de ahora, o por lo menos a mí me ha servido como título, como tú, Leonela, a mí me ha servido poner el puesto separado de la persona. ¿Qué es esto? Decirles, dejarles las reglas bien en claras de qué es lo que tienen que hacer por su puesto y las reglas que tú tienes que hacer por tu puesto. Así, si son sanciones, estás sancionando al puesto, no a la persona. Y lo estás haciendo desde tu puesto, no desde tu persona. O sea, no es porque me cae gordo tal, te hago tanto. Abusando poder. O porque me cae bien a alguien, le doy algo especial. ¿Sí? De hecho, lo trato de hacer incluso en la docencia, en donde me pongo en el rol de docente de un lado y de persona de otra. ¿Sí? En donde digo, oye, las reglas son estas. Y de hecho, funcionamos como con los niños. Si las reglas no son claras, hay problemas.
¿sí? O sea, aún seas la mejor persona del mundo o la peor o así, si las reglas no son claras, hay problemas. Entonces lo primerito hay que dejar las reglas bien en claras, de tal suerte que puedas separar tu persona de tu puesto, ¿sí? A lo personal me ha funcionado a mí. Sí, y creo que Sí. también te funcionó a ti, Leonela, porque fue algo similar, en donde sí la sancionabas y sí todo, pero lo hacías desde tu puesto. Ellas sabían que, ajá, ellas sabían que era parte del trabajo, porque yo les decía, o sea, si ustedes no hacen lo que yo les digo, el problema es para mí, digo, porque a ustedes no les dicen nada, a mí es a la que me hablan a ya la gerencia y me dice, oye, ¿por qué esto y esto otro? Ya, bueno. Entonces Tú son tienes puntos que que yo darle después un regaño. les ¿Mande? explicaba y Ajá. les explicaba y les decía, ¿saben qué? No, no es por mala onda ni nada, pero son cosas que ustedes tienen que hacer porque estamos trabajando, no estamos haciendo lo que queramos, ¿no? Sí, claro. De hecho, Y hasta, te volviste como un facilitador o un docente, un asesor, ¿no? En donde les hasta eso decías, que sí, les era explicabas más, se volvían más allá de buenas. lo que no. Ajá, no sé, les decía las cosas como eran, pues, ¿no? Que no en comparación a como me platicaban que era la otra supervisora, que la regañaban allá Fíjate, arriba y bajaba. ¿Por qué no hacen esto? O sea, nos gritaba y dice, ¿por qué nos grita? y me pasa también, me ha pasado toda la vida, y créeme que sí es cierto, Leonela. Hay mucha gente, no sé si te ha pasado, y les ha pasado, que se queja mucho de su personal, o de las personas que tienen a su cargo. Sí, es que todas las personas que tengo a mi cargo son malas, ¿no? De hecho, me ha pasado con emprendedores que me dicen, oye, fíjate que, sobre todo para emprendedores de otros lados, uno me pasó del DF, para ser exacto, que me dijo, todos los colimenses son flojos. ¿Todos? ¿O los que contratas tú, brother? Y si tú los contratas es tu culpa, ¿sí? Sí. Y si tú los contratas, tal vez, o si te los contrató un recurso humano, un capital humano, y contigo son flojos, es tu culpa. ¿Qué estás haciendo del clima laboral de tal suerte que las personas no se vean motivadas para poder hacer? Y no hablo de motivación económica, y no hablo de motivación de palmaditas de mano, sino a veces del regaño suficiente también. ¿Sí? ¿Por qué las personas no sienten que haciendo el trabajo que les corresponde hacer van a lograr van a llegar a grandes cosas contigo, o se ponen bueno, no, ponerse la camiseta es un errorzazo decirlo, no me gusta, o se comprometen con tu razón de ser de empresa, ¿sí? Para empezar, ¿les queda claro cuál es la razón de ser de esa empresa? Eso le digo al empresario, ¿no? Al microempresario. Y cuando la respuesta es no, por ejemplo, ¿se saben de memoria tu misión, tu visión al menos? Si la respuesta es no, empezamos mal. Sí, o sea, esas personas, o sea, si no saben por qué haces las cosas, pues muy probablemente no querrán hacerlas porque no saben para qué las hacen. Y lo que tenemos que hacer como líderes es, primero, hacerlo un poco de docente, explicar por qué demonios quieres que hagan las cosas, para que encuentren un sentido para hacerlas, ¿sí? Y segunda, yo creo que, bueno, las personas que trabajan, la inmensa mayoría, todos tenemos una razón por la cual trabajar. Obviamente, la primera es para poder comer y llevar un sustento a la casa, ¿no? Pero llevan muchísimas diferentes razones. Y entre más conozcas a tu personal, cómo se mueve, mejor para ti en sus resultados. Y justamente es capital humano. Justamente. ¿Cuántas áreas de recursos humanos conocen al 100% a todo su personal? Ninguna. Si ustedes se vuelven. Sí, porque muchas veces se contratan a los contadores como recurso humano, como capital humano. El día de mañana, sepan que si ustedes los contratan eso, por favor, no se limiten solamente a pagarlos. Pueden hacer muchísimo más cosas con eso, ¿no? Pueden ver un programa de tal suerte que las personas sí quieran estar ahí. Se le llaman clientes internos. Pues bueno, lo que necesito, chicos, aquí en la actividad 2, para irme al grano, es la línea de tiempo del recurso humano. Bien puede ser con lo que está aquí, o si para los que quieren más, pues pueden hacerlo buscando 2, 3 cosas extras más y me lo pueden poner en una línea de tiempo. Se ubican el término, ¿verdad? Una flechita, frum, y poner los acontecimientos. Profe, Dime.
Y no sé si me estoy adelantando. Y como aquí se le puede meter o el talento humano Talento o es lo humano. mismo. O me Talento estoy humano, adelantando no, algo. no lo mismo, por definición no lo mismo. El talento humano sí es una variación de capital humano, pero te refieres a ahí sí completamente no verlo como parte de la empresa, sino verlo como algo que como la persona como tal. Vaya, ya ni siquiera lo ves dentro de, porque no te pertenece. Y creo que podría ser una evolución, fíjate, en donde recurso humano es código de barras. Capital humano lo ves como parte importante de tu organización y ves lo que él trae, que es parte de Porque, su talento. Y el talento ya ni siquiera lo ves como parte de tu organización porque no te pertenece y lo ves como toda la persona que es. Y creo que sería una muy buen speech por ahí, por decir si la pregunta fuera, ¿cuál es la evolución del talento humano? Es más, Alejandro, te la valgo, ponlo por favor en la línea del tiempo. A lo mejor un pronóstico de a dónde quiere ir el capital humano. Pero sí, porque yo dime. tenía un trabajo donde era como recursos humanos Ajá. y cambió a talento humano. Ok, Hizo, ¿por time. qué? Así. ¿Qué cambió cuando le cambiaron la palabra? ¿O solo cambió la palabra? Pregunta. Sí, de hecho fue el cambio de contratación. De hecho me tocó ver el momento de contratar, Uh-huh. ya no era como que lo que sabía hacer, perdón, era lo que sabía hacer, lo que más sabía hacer. O no sé cómo explicárselo. Sí. Bueno, contratación por competencias. Ujú. Buenísimo, buenísimo. A pesar de que creo yo que ya hay una más nueva. Cuando yo estudié capital humano, yo me enamoré de la gestión por competencias. Y creo que aquello que lo ve por perfiles todavía, está en el año 50. Por ejemplo, y yo lo viví, y fue mi frustración, y una vez lo compartí con uno de recursos humanos de una empresa y me dijo que había una razón profunda y negra de esto, y quiero compartir. No sé si han visto o si se han frustrado, por ejemplo, algunos hombres de este salón, que ven que cuando dicen se busca contador A, sexo femenino de 18 a 24 años, buena presentación. O cuando dicen se necesita herrer o de 18 a 24 años, que haya trabajado en tal cosa, o que le sepa, o que se vea fornido. Vaya, contratas a una persona, pero no a una competencia. ¿O cuántas veces han visto que contratan a la persona de mejor buen ver del sexo que ustedes gusten, para no poner problemas, y la persona no fue ni la más competente en el puesto? Ujú. ¿Ok? Sí. Sucede mucho en ámbitos, Maquiladora, ¿en maquiladoras? pues No, nomás por niño. O sea, no se fijan en las actitudes de las personas, Ya, chispas. en lo que una persona puede hacer. O sea, ellos quieren sacar el trabajo sin ver qué actividades pueden hacer. Y qué riesgo, porque si estás en una maquiladora definitivamente vas por producción. Ujú. Sí. Todavía, y no te la valgo, pero todavía lo comprendería de un puesto que requerirías la cara de la empresa como uno de relaciones públicas o como un secretario. ¿Mande? No, de recursos humanos también. El Y que no, contrata. y no te la valgo, pero te lo creo más posible. Pero, o sea, por ejemplo, si eres el de recursos humanos, si eres una persona que sabes un montón de recursos humanos y tienes muy buenas bases y sabes cómo hacerlo, pero la gracia física no te acompaña, ¿por qué demonios no podrías estar en ese puesto? Y esto, Exacto. y esto es bien riesgoso y quiero que lo sepan que en este mundo, a pesar de que parece algo muy básico, sigue funcionando esto. Para que lo vayan sabiendo, las personas Sí. físicamente más agraciadas reciben en promedio, según un estudio, 15% más haciendo lo mismo.
de salario. Sí. Según otro estudio, sigue habiendo hasta un 20% de más salario para hombres que para mujeres, haciendo lo mismo. Eso no debería pasar ya. Entonces, por eso mismo les digo de la gestión de capital humano, pensando por competencias en donde ni siquiera ves el rostro de la persona. ¿Sí? De tal suerte, es más, yo pensando en esto, si lo quieres llevar a un extremo, tal vez si quieres ver las competencias del lenguaje no verbal, pero que una persona evalúe eso si quieres, y tú como de capital humano, a lo mejor haces una prueba ciega, en donde ni siquiera le ves el rostro, no le ves el género, no le ves la edad, y solamente ves sus capacidades. ¿Cómo poderlo hacer? Eso es el reto. Pero a mí me gustan las pruebas ciegas. De hecho, cuando evalúo, hago las pruebas ciegas. Les borro el nombre. Y así ya no voy sabiendo a quién estoy evaluando. Hasta el final le pongo pantalla de, Así es más fácil. Hacer pruebas ciegas así te evita totalmente la subjetividad. Pero bueno. En este caso, ¿cómo se van sintiendo, chicos? Bien. Hoy no les llevo tanto tiempo, creo yo, dependiendo de cómo vayamos. En este caso, como les puse, les dije, a ti te dije, Leonela, de los demás porque no habían llegado. La idea es que hoy veamos un preámbulo del recurso humano. ¿Y qué es esto? Recordarán un poco de organización. ¿Se acuerdan de esa materia de primer bloque por ahí que se llamaba estructuras organizacionales? Sí. Sí. Espero que haya quedado en el DNA y esto sea pan comido, así que son actividades que van a ser bien fáciles para ustedes. En donde hablábamos que una organización era ¿qué? Perdón. Empresa. Un grupo de personas. Exactamente, Rafa. Es así, exactamente. De Puede empresa. ser o no puede ser empresa, ¿verdad? Esto que está pasando Así es. ahorita, ¿es una organización, sí o no? Sí. 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 Muy bien. Cuando trabajan en equipo, ¿es organización, sí o no? Sí. Sí. Eso. Cuando trabajo organización en las clases, hago un juego de rol. Dura un montón de rato, pero no lo puedo hacer ahorita porque estamos en línea. Ya se me ocurrirá hacer otro juego de rol. Para quienes gusten los juegos de mesa, hago un juego de mesa en esa. Ok, pero vayan. Sí, hago un juego de mesa y funciona. Para que sepan cómo funcionan las organizaciones y cómo funciona la economía. En donde se ponen a competir unos contra otros, en donde se destinan así recursos y se pelean por recursos. Luego se los haré, se los prometo. Chicos, Muy bien. ¿Qué es eso, profe? una varita. A ver. Es la del Ok. profesor Girafales. Ándale, para que me- Nuestra canuta. para que se sienten en los años 50 en la educación. Ok, ¿qué sucede, chicos, con las organizaciones? Hay unas ciertas tendencias de las organizaciones. ¿Sí? Se dice que son complejas. Quiero partir del dicho de que entre más grande una organización, más tiene esta característica. Ejemplo, no es lo mismo una organización de 3 personas a una organización de 5,000 personas o de 10,000 personas. Muy bien. ¿Qué es, por ejemplo, que sean complejas? Por ejemplo, si son una organización... Pedro, dime una organización de pocas personas, a ver, o una empresa de pocas personas. ¿Qué se te ocurre? Una taquería, así. Exacto. Y tú, Alida, dime una organización de muchas personas. ¿De muchas? O negocio, o política, Maxa. Como Maxa, ¿no? Maxa. ¿Mande? Bueno, Walmart. ya aquí ya. ¿Maxa? ¿Dijiste? ¿O cuál? ¿Alida? Yasaki. Yasaki, bueno, vamos Sí, con Maxa. Escuché Pero es Yasaki. una voz de Alida diferente el día de hoy. Pero sí, Yasaki. Vamos, Luis, con lo que tú dijiste, Luis. Perfecto. Yasaki versus la taquería de enfrente de la casa de Pedro.
¿sí? En donde la finalidad de la taquería, en realidad, o la organización de la taquería simplemente es surtir de tacos a la colonia, versus un Maxa que su finalidad es surtir De autos. no, ni siquiera de Arneses. arneses. Arneses de carro. Son arneses de carro. Que van a todo el mundo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen tanta capacidad y tanta infraestructura que pueden atender a una gran cantidad de producción. Y entonces, entre más grande la organización, más compleja es en su finalidad. Entonces, por ejemplo, si pensaras en una más compleja, por ejemplo, que Yasaki, a lo mejor Google. Por ejemplo, Google tiene, o IBM, tiene de trabajadores como 150,000 trabajadores. ¿Sí? Y nos vamos por país. ¿Sí? Y versus con un taquería que por bien que le vaya a la taquería son 7. ¿Sí? Muy bien. Tiene sentido la siguiente que va arrojándose, ¿no? Anonimato del personal. La taquería de Pedro, pues obviamente se conocen entre todos, ¿no? Hasta les ponen apodos y hasta se llevan. Versus en la de Alida, en la de Luis, que es Yasaki, que en donde entre más grande se vuelve una organización, pues menos se saben los nombres de las personas. Y sucede en los salones de clase. Cuando el salón es de 8, exactamente, cuando el salón es de 8, pues todo el mundo se conoce su nombre y sus mañas. Y cuando el salón es de 40, ya ni siquiera te conoces el nombre de todos. O cuando es de 200, o cuando, como Yasaki, son 1,500 trabajadores, pues dices, Más. ¿más? Sí. ¿Cuántos son? Por turno son como 2,000. 2,000. Ven, son 6,000 por ahí, entendí. Si hago bien la suma. Son 3 turnos, ¿no? Son 2 turnos. ¿Son 2? Yo me he quedado que son 3 porque son de 8, pero sí. Ok. No, 2. Iban a meter el tercero, pero no. Ah, ok. Mira, pues bueno, 4,000, nada despreciables. En donde en vez de volverte Luis, el amigo de todos, te vuelves el empleado número E258, ¿no? Ajá. Entonces, ¿por qué? Porque ya son tantos que te vuelves anónimo. Y eso sucede en organizaciones más grandes. ¿Ok? Al mismo tiempo, al ser una organización más grande, existen rutinas estandarizadas. ¿Qué es esto? Te haces experto, y al mismo tiempo voy a poner rutinas y tendencias de especialización. Como haces todo, entre más grande seas la empresa, más haces lo mismo. Sí. Cuando eres el más chiquito, pues todos los días cambias, ¿no? Puedes hacer un día lo haces de contador, otro día lo haces de tal cosa, lo que vaya sucediendo. Pero en el caso de las empresas grandes, todos los días hacen lo mismo. Es así que yo llegué a dar clases con una chica que trabajaba en Coca-Cola que encargaba exclusivamente de checar las tapas de la Coca-Cola. De Coca-Cola Industria Colima. O sea, ella era la encargada experta en ver tapas. Si le preguntabas de tapas, ella era la mejor. ¿Sí? Pero si a lo mejor si le preguntabas de botellas, ya no. Y eso se hace también tendencia a la especialización. ¿Ok? Y por último, expliqué las dos en un solo punto. Y la última, aquí esta se llama estructuras informales dentro de las formales. Y los voy a voltear a ver para ver qué reacción tienen. Cuando es una organización más grande, hay una tendencia a que se hagan grupitos de amigos, aunque no estén en el organigrama. En donde la contadora se ve con el de intendencia y con el de gerencia y se van juntos a desayunar. ¿Sí? Y le tiran todo lo que gusten de malo a otros grupitos de amigos. ¿Sí? ¿Qué es lo que sucede en esas estructuras tan grandes? De repente el trabajo se puede entorpecer por... ¡Ah, Rafa! ¡Qué bonito! Si quieres, sí, qué padre. Se puede llegar a entorpecer por las organizaciones informales. Por ejemplo, imagínense que Alida, en una organización así enorme de 1,000 personas, se junta con Rafa y con Víctor. Y de repente, no sé por qué, le tiran malo a la organización que está, al grupito que son
de Pedro, Ángela y Alejandro, ¿no? Y no se pueden ver ni en pintura, y resulta que se hace que en algún proceso se tienen que ver. Pues, ¿qué va a pasar? Si Víctor le presenta una propuesta a Lida, pues como es su amigo, dice, pues va, entra más fácil que si la presentaba Alejandro, por ejemplo. Y eso sucede en un montón de organizaciones, y es el riesgo de las organizaciones grandes. Si tú eres una organización pequeña, tu ventaja es que no sucede tanto eso. ¿Ustedes se han fijado incluso que, bueno, no van a poder decir, pero en estos salones, por ejemplo, de 7, 8 personas, es más probable que todos sean amigos que cuando son 50 o 60. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay una tendencia de organización que cuando más grande sea un grupo, más tendencia a hacerte grupitos chiquitos y de unos contra otros. Así me pasó a mí en bachillerato y en facultad porque éramos un montón. De hecho, profe, somos poquitos, pero aún así nos separamos. ¿Por qué? Deben todos juntos de la mano, por favor. Ese grupito, son poquitos, por favor, júntense entre todos. Se van a extrañar, créanme. Doña Ángela siempre está sola, nunca quiere salir. Pues bueno, voy a dejar de grabar para que puedan exhibir todo lo de su dentro salón. Yo opino que, miren, ya ese es punto y aparte. Disfrútense. Son compañeros de guerra, compañeros de camino. Y en el día de mañana, cuando estén en la parte laboral, ¿quién crees que se van a echar la mano? Ustedes mismos. Yo digo que se aprovecha la escuela para dos cosas. Una, para adquirir conocimientos, obviamente, y el título. Y la otra es para las relaciones que pudiste hacer dentro de la escuela, que te dan una oportunidad laboral extra. ¿Ok? Entonces aprovechen eso. Tampoco, no le estoy diciendo váyanse de fiesta, no, sino que hagan ese networking suficiente para después colocarse en algún lugar chido, ¿no? Bueno. Ok. ¿Cómo vamos? ¿Se van sintiendo sencillo, fácil, difícil? En las dispositivos de que yo tengo en la computadora, profe, no me sale ese cuadro, nada más me sale la actividad. ¿No te sale este cuadro? No. Tip, imprime pantalla. Sale así. Ahora sí, ¿ya imprimiste pantalla? No. Botón, imprimir pantalla. Ponte en un Word, Control V, y ya, imprimiste la pantalla. Yo sé que puede. Ok, o si no, el Estado lo hará por ti, miren. Ya te lo voy a mandar por WhatsApp. Por WhatsApp, contabilidad. Órale, lo mandé por WhatsApp. Listo. Ok. Ok. Ahí está. Estábamos comentando, ya también para ponernos históricos, y esto, yo lo que quiero rescatar de esta lámina son de la teoría X y de la teoría Y. ¿Han escuchado de administración de la teoría X y de la teoría Y? Trabajo. Ah, Luis también, con su chico. A ver, Luis, aprovechando, yo sé que puede hacer todo al mismo tiempo. ¿Qué es la teoría X? A ver, agarra esos platos de plástico y van allá a la basura. ¿Qué es la teoría X, Luis? La teoría X no. ¿No lo ubican? No. Ok. ¿Qué se les... Bueno, antes de que se les ocurre, porque me quedan 3 minutos, la teoría X no es otra cosa de una teoría del comportamiento organizacional que supone que todos tus trabajadores son malos y tienes que hacer reglas estrictas, duras y todo para que las personas trabajen. La teoría Y, por otra parte, dice, todos tus trabajadores son buenos y tienes que hacer que lo que tienes que hacer como tú como coordinador es ponerte en su lugar y hacer estructuras suficientes para que detonen todo su potencial. Eso me debe entender. X, véanlo como el cuate que está a riesgo de que todo salga mal. Y, que el cuate que está muy positivo pensando que todo está bien, nada más tienes que tener los suficientes criterios. Los dos extremos. Muy bien. Y lo que sí tiene es que la teoría X es un poco más rígida, es más de la época tayloriana, y la teoría Y es más de la época futura,
en donde te centras todo en tu contratación, en donde dices, hoy voy a meter a la mejor gente del equipo y a partir de eso hago lodo. Y esto se vuelve, y me voy a adelantar un poco a la semana 2, se vuelve una tendencia de reclutamiento. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, ¿quién de aquí quisiera trabajar en Telmex, por decir una empresa? ¿O quién de aquí quisiera trabajar en Google? ¿No? ¿Quién de aquí? A ver, una empresa en donde quisiera trabajar. Dicen, en donde estoy yo ahorita. Una empresa donde quisieran trabajar. Así que digan. En wow. Telcel. Telcel. Grupo Carso, de todas maneras. Ok. ¿Qué es lo que hacen? Por ejemplo, Telcel, primero, les llenan de sueldo. Por ejemplo, si hablas un centro de atención a clientes, los llenan de sueldo. Segunda, les generan condiciones y van creando fama para poder después ser ellos elitistas a la hora de contratar. Por ejemplo, si eres una empresa que paga bien, que da buenas oportunidades y que siempre estás como en constante aprendizaje, la gente va a pedirte chamba y no vas a tener tanta bronca de personas que te pidan chamba. Por ejemplo, hay empresas al contrario, vamos en el negativo, empresas que se han quemado por ser tan malas que siempre andan buscando trabajo personal, ¿no se han fijado? Yo trabajé en una, profe. ¿En una? ¿Cuál? No te crees. Era un restaurante, pero Un era restaurante. mucho, la rotación de personal era bastante y sí era, ¿cómo los trataba? Más que nada, bueno, ahí era eso, pero Ok. era mucho la rotación de personal. Tip de oro para cuando busques trabajo, cuando busquen trabajo. Si el de que estamos, si hay una lona que dice estamos contratando, no pides trabajo ahí. Porque significa que ha sido tantas veces que han tenido que buscar para personas que necesitan una lona. ¿Sí? Le Nada más mandaron a la hacer una quitan y la lona. ponen. ¿Sí?